Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de fisiología renal, ¿ya? Y en el fondo generalidades de la parte renal. Ya para poder iniciar, comentarles que la fisiología renal depende del riñón y el riñón es un órgano par, por lo tanto hay dos riñones que se ubican en el retroperitoneo, o sea, en la parte posterior del abdomen, a nivel de la vértebra doceava torácica y la tercera lumbar. En general, es un poquito más alto el lado izquierdo que el derecho porque el derecho está desplazado en general por el hígado, que lo hace bajar un par de centímetros. El aspecto en general del riñón es más bien similar a un frijol por la forma que tiene y por la parte central por el riñón se forma el hilio por donde llega una arteria y una vena renal, eh, siendo en general la vena renal del lado izquierdo un poquito más larga que la del lado derecho, ¿ya? Em, Estos riñones están rodeados de una grasa perirrenal uno incluso las utiliza cuando se hace la ecografía para poder tener la relación. ¿M? Los, los riñones, los sistemas después de los riñones, eh, tienen zonas donde llegan las arteriolas diferentes y esas van a dar origen a unos 5 o 6 capilares en el nefrón, em, y que van a tener funciones específicas. Finalmente las arterias renales se terminan dividiendo en arterias interlobulares, arterias arcuatas, después arterias interlobulares, arterias aferentes, capilares glomerulares, arteriolas eferentes, la red de capilares perilobulares y después las vasas rectas. O sea, la parte de la irrigación renal se va dividiendo mucho, cosa de mantener una importante presión que permita ser filtrado importante. ¿Y por qué es importante esto? Por las funciones del riñón. El riñón vamos a dividirlo en cuatro funciones principales. La primera es la de eliminación de productos, que elimina los desechos metabólicos en general y sustancias extrañas, químicas, fármacos que pudiesen estar afectando el cuerpo. Lo segundo que hace el riñón, además de eliminar estos productos, es que regula el agua, el equilibrio de iones, la osmolaridad, el equilibrio ácido-básico. Por lo tanto, lo último, el equilibrio ácido-básico en ayuda con los pulmones, o sea, entre los dos generan el equilibrio ácido-básico, pero sobre todo el equilibrio de aguas y electrolitos es casi exclusiva del riñón. Por lo tanto, el riñón lo primero que va a hacer es mantener la volemia, o sea, la cantidad de líquido que hay en la sangre. Lo segundo es la composición iónica de la sangre, con los diversos iones, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, los fosfatos, que todos esos son regulados a nivel renal. Va a regular el pH sanguíneo con la excreción de iones de hidrógeno hacia la orina y la conservación o no de bicarbonato. Estos intervienen para amortiguar el bicarbonato, para amortiguar los protones, los hidrógenos que se generan en sangre y así mantener constante el pH sanguíneo cercano a 7,4. Mantiene también la osmolaridad en la sangre mediante la regulación de la pérdida de agua y la pérdida de soluto en la orina, cosa de mantener constante la osmolaridad sanguínea. ¿Ya? La tercera función tiene que ver con la producción de hormonas y enzimas. El riñón secreta la enzima renina, que esta activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y nos permite o nos ayuda este sistema a elevar un poco la presión arterial bajo algunas circunstancias en que el cuerpo la pueda necesitar. Además, participa el riñón en la generación del calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, que participa en la homeostasis del calcio y ayuda también en la generación de la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos y por lo tanto mantiene la cantidad de sangre en nuestro organismo. Una cuarta función del riñón es que el riñón es capaz de hacer también gluconeogénesis, al igual que el hígado, ¿ya? Y esto lo hace para mantener la glicemia. Los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina
para generar gluconeogénesis, que en el fondo es la síntesis de moléculas de glucosa a partir de estos aminoácidos, y esto los puede liberar hacia la sangre para mantener eh, la glicemia en el fondo funcionando en forma adecuada. ¿Mm? Los riñones en general procesan un volumen de sangre muy grande en el día. Cada minuto el flujo de sangre que llega a los glomérulos renales es de unos 120 ml de sangre, de los cuales unos 650 ml corresponden a plasma sanguíneo, y de este una quinta parte va a ser filtrado en los glomérulos. Esto quiere decir que en 24 horas, que en un día, el riñón filtra más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. ¿Ya? Para evitar el enorme costo de la pérdida de líquido y de otros elementos que puedan derivarse de la depuración renal, tras el filtrado glomerular, la formación de la orina se completa con la reabsorción y filtración tubular. De esto al final, un 1% o menos de todo el líquido filtrado es lo que se elimina. ¿Ya? Y el riñón es capaz de generar mecanismos muy, muy eficientes para poder filtrar y definir cómo va a funcionar la filtración. El riñón eh, tiene o está formado, eh, cada riñón tiene aproximadamente 1.300.000 millones de nefronas. La nefrona es la unidad funcional del glomérulo, donde está en el fondo el túbulo renal con el glomérulo. Y el glomérulo es una invaginación que tiene una cápsula de Bowman, donde llega la arteriola eferente, y es ahí donde parte el proceso de la filtración al nivel glomerular, ¿ya? Hay unas células ahí que son los podocitos que forman las membranas basales, y después estas van a formar, después de que pasa a través del glomérulo, el contenido va a pasar a través de los túbulos contorneados proximal primero, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y esos van a ir formando los túbulos colectores que finalmente van a formar la pelvis renal, y esas van a bajar hacia los uréteres y van a ser el camino para eliminar los líquidos, en el fondo la orina que genere el riñón. ¿Ya? Em, ¿Qué más? Las presiones, yo les hablaba de que los riñones tienen presiones importantes porque son capaces de, en sus presiones externas, mantener presiones superiores al resto de órganos, manteniendo a nivel de los capilares glomerulares unas presiones cercanas a 45 milímetros de mercurio. Y eso a nivel del glomérulo baja a 1 a 3 milímetros de mercurio. Entonces permite que haya una presión que, que permite un buen funcionamiento de los flujos sanguíneos. Hay varias hormonas que pueden cambiar o alterar los flujos sanguíneos a nivel renal. La noradrenalina, por ejemplo, tiene un efecto vasoconstrictor en las arterias interlobulares y las arterias eferentes. La dopamina genera, en cambio, vasodilatación renal y natriuresis. La angiotensina 2, vasoconstricción de la arteriola eferente y eferente. Las prostaglandinas aumentan el flujo sanguíneo en la corteza renal y disminuyen el flujo de la médula renal. La acetilcolina genera vasodilatación renal, y en general las dietas ricas en proteína aumentan la presión de los capilares glomerulares al incrementar el flujo sanguíneo renal. Y allí uno habla, también menciona las presiones osmóticas y las presiones oncóticas, ya que pueden existir, porque en el fondo el cuerpo, para poder generar los filtrados, tiene que hacer cambios en las presiones propias según la cantidad de agua que lleve, que es lo que va a determinar la presión osmótica, y las presiones oncóticas, que tienen que ver con la cantidad de proteínas que pueda llevar el cuerpo. En general, cuando hay un buen funcionamiento, todo esto se puede regular de buena forma, pero muchas enfermedades que eh, algunas de ellas vamos a estudiar en los siguientes módulos, pueden generar cambios en las filtraciones glomerulares y por lo tanto alterar las funciones renales.
desde todo punto, las funciones de absorción, de secreción, de todo. Em, por lo tanto, el riñón tiene funciones vitales importantes para su funcionamiento. Hay una serie de detalles de proteínas, de intercambiadores, de acuaporinas, que son los que van permitiendo retener las proteínas, retener la glucosa y otras moléculas y eliminar en el fondo urea y todos los desechos tóxicos del cuerpo, ¿ya? Detalles de eso para que ustedes puedan revisar en más profundidad. Yo les voy a mandar o les voy a subir también a la plataforma de Classroom para que ustedes las puedan estar viendo. Y la idea de esto más que nada era para que tuvieran un, un buen resumen o un buen detalle antes de partir en el fondo acá el tema renal. No me acuerdo si les dije cuánto pesaba un riñón. El riñón pesa en general entre 150 a 170 gramos cada uno, ¿ya? Y miden en general una longitud de unos 12 centímetros por 6 por 3 de grosor. Ese es más o menos el tamaño de un riñón. El resto me parece que conversamos de todo. Sí, me parece que sí. Por lo menos todo lo importante. ¿Ya? Y bueno, ahí vamos a estar entonces en contacto. Que les vaya súper bien. Un abrazo. Chao, chao.